Es que yo vi este video y es que ya se me salían las lágrimas. Ya se me salían las lágrimas. Lo que yo podía pensar en ese momento únicamente era, Señor, dame la gracia de así, solamente así, con ese amor, llegar también a una edad más avanzada. Y ya nos vamos pareciendo aquí, él y yo. Escuchen esto, escuchen esto. Es que escuchen esto. ¿Cuál es tu mayor sueño? Me gustaría centrar toda mi vida hasta el final. Me gustaría centrarla en buscar su rostro, en que fuera lo más importante de mi vida. Más allá de mi amor a los demás, más allá de mi amor a las cosas, que Él sea lo importante, que yo me centre en esto, porque creo que es lo que me va a llevar por el camino que necesito, que es el propósito mío, llegar a Dios, llegar a la vida eterna. Eso es. Es que esas palabras están cargadas de tanto fuego, tantos años, tanta historia. Es que no saben, lo que yo he sentido con esas palabras es que es... Ay, tengo que ponerlo otra vez. Mi amor a los demás, más allá de mi amor a las cosas, que Él sea lo importante, que yo me centre en esto, porque creo que es lo que me va a llevar por el camino que necesito, que es el propósito mío, llegar a Dios, llegar a la vida eterna. Eso es. Un abrazo. Y entonces yo veo este corte y digo, tengo que ver el video completo. Tengo que ver el video completo. Y esto es lo que les invito a hacer, queridos hermanos. Hola, hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les saluda el Padre Byron. Tenemos aquí ya identificado el podcast completo y vamos a compartirlo. Les invito a que conmigo también ustedes se dejen asombrar. Aquí está. Atención, vamos a ponerlo. Es que esto anima tanto, anima tanto. Es que es muy, muy bueno, muy bueno. Les doy los datos brevemente. Aquí está. Se llama Le pregunté todas mis dudas sobre Dios a un cura. Un vino con el padre José Luis. José Luis. El podcaster, el que dirige estos podcasts allí en YouTube, se llama Toby Sayet. Toby Sayet. Toby con Y, ¿no? Sayet, tal cual como lo escuchan en mi pronunciación. Ok, vamos allí. Vamos allí. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, cualquiera, ¿cuál sería? Pues yo creo que le diría, Señor, a pesar de mis pecados, de mis limitaciones, estaré contigo en la eternidad. Tenemos Miren, eso es impresionante. Es que está tan claro en cuanto a las cosas más profundas, ¿no? Disculpen que me ponga aquí a hacer un poco de juez de su corazón. Yo sé que ni en lo bueno ni en lo malo uno debería estar metiéndose, pero lo que se demuestra, yo solamente digo por cosas objetivas, exteriores, por la forma en que contesta y parece que ya llora en los puntos más neurálgicos de la fe, el amor a Dios. Y por otro lado también el reconocimiento del pecado. Esto vino a denunciar el Señor. Y el Espíritu Santo denuncia esto en nosotros, el pecado, ¿sí? Una de las cosas importantes, no perder el sentido del pecado, saber qué significa y por ello entonces adentrarnos más en el amor de Dios. Es que esto, perdón, disculpen que ustedes dirán ese padre está exagerando las cosas, yo no lo creo. Esto muestra un amor muy grande por el Señor, en verdad, en verdad. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, cualquiera, ¿cuál sería? Pues yo creo que le diría, Señor, a pesar de mis pecados, de mis limitaciones, estaré contigo en la eternidad. ¿Tenemos que estar asustados en el momento en el que vamos a morir? No. ¿Y yo podría ir al cielo sin estar bautizado? ¿El cielo está reservado solo para los creyentes? Hoy nos tomamos un vino con el padre José Luis, sacerdote y profesor de filosofía y ADE en la universidad. En esta conversación hablamos de la fe, la muerte, de qué hay después y de si el cielo está reservado solo para quien cree en él. La religión no es un tema de miedo, es un tema de esperanza, es un tema de confiar en una promesa. Él nos ha dicho, el que cree en mí, calla. Si Dios existiera en el hipotético caso de que hay gente que no piense que existe, ¿por qué deja que ocurran desgracias como terremotos que hemos visto ahora en Venezuela en otros curas? ¿Ha visto alguna vez que dudarán de su fe o de su religión? Los sacerdotes somos humanos y lo que le pasa a otra persona nos puede pasar a nosotros. Entonces, por esa regla de 3, cualquier cosa que haga un cristiano se le puede perdonarlo y se confiesa. El padre José Luis responde sin dogma y sin miedo a la pregunta incómoda. Seas creyente o no, aquí vas a encontrar algo de lo que cuestionarte. Ten misericordia.
Bueno, eso que dice el padre responde sin dogma. Evidentemente que el padre va a responder con un trasfondo de dogma. Me imagino, no he visto el podcast. No me puedo ni imaginar y realmente tengo esa idea demasiado lejana como para pensar que el padre vaya a decir algo que vaya en contra del dogma, ¿no? Todo lo que los sacerdotes decimos tiene que estar fundamentado en todo lo dogmático en la iglesia. Otra cosa es que uno responda de una manera, digamos, más accesible, pero todo tiene que estar fundamentado, evidentemente, en el dogma. Entonces, si uno dice algo de una forma más sencilla, más accesible, más en el lenguaje que pueda entender el interlocutor, no significa que esté disuelto el dogma o que está desprendido del dogma. Más bien está cargado de dogma, pero se lo hace más inteligible a la persona que está escuchando, ¿no? Eso es importante. Pregunta incómoda. Seas creyente o no, aquí vas a encontrar algo de lo que cuestionarte. Ten misericordia, Señor, de mí, y ayuda a Tobías a poder darse cuenta que tú eres lo más grande a lo que él ha podido llegar a adquirir algún día. Te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, a Un Vino Con. Este es un podcast muy especial. Es el último podcast que hacemos para esta primera temporada de Un Vino Con y no me imaginaba otra persona que hacerlo con el padre José Luis. Un placer estar aquí en su casa. Un placer, Tobías. Estamos en la parroquia Nuestra Señora en Valencia. Del Remedio. Del Remedio, perdón. Muchas gracias por acogernos y por aceptar este vino. Aunque, bueno, usted beberá agua en este caso. Y si quiere empezar explicando el porqué de beber agua en vez de vino. Cuando me dijiste que los podcasts los hacías con una copa de vino, era una sacristía, yo pensé que podía tener un significado el que tú tomaras vino y yo agua, porque en la Eucaristía el sacerdote pone el vino en el cáliz y después unas gotitas de agua. Que significa que Jesús, cuando le pasaron la lanza, pues echó toda la sangre, y cuando ya no le quedaba sangre, echó agua como símbolo de vida. Y para la eclesiología católica, de ahí vienen los sacramentos, de ahí viene nuestra salvación. Y entonces, bueno, ese significado de que tú, Tobías, que significa la bondad de Dios, tu nombre, Justo lo hablábamos ahora por ahí. y yo, que beba el agua, pues nos puede ayudar también a descubrir que estamos en una iglesia católica donde la gente viene a vivir la ternura de Dios, la bondad de Dios y sobre todo también a descubrir que es la casa de la curación, donde las personas, todos sus problemas, todas sus limitaciones, pues descubren que Jesús ha dicho: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Muy bien, pues brindemos en esta ocasión. Dicen que da mala suerte brindar con agua, pero yo no lo creo, y más si es con agua y vino, así que brindemos por este rato y esta charla que vamos a tener. Y gracias por aceptar este podcast de nuevo. Muy bien, padre. Pues tenemos bastantes cosas por las que hablar. Realmente me hizo mucha ilusión que acepte esta invitación para dar un punto de vista distinto. Al final, yo creo que está muy bien dar voz a todas las personas, a todas las religiones y a todos los mensajes que se quieren transmitir en el mundo. Y el objetivo de este podcast tampoco es que todo el mundo se haga religioso, simplemente es ver pues igual otro punto de vista de cómo vive la fe, pues la religión cristiana, ¿no? Un poco todo. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer es cómo ve la sociedad hoy en día, porque se está volviendo, yo creo que cada vez más religiosa, ¿no? Por lo que vemos, o cómo ve la juventud de hoy en día, que es a quien va dirigido un poco el podcast. Eso parece que los estándares dicen que los jóvenes se acercan mucho más, de nuevo, en España y en Occidente, a la religión católica en concreto. Yo creo que las personas tienen necesidad de plenitud, tienen en su corazón un deseo de vida. Y un antiguo intelectual español, Unamuno, decía: si yo tengo sed, en algún lugar tiene que haber agua. Entonces, yo creo que la gente se plantea: yo tengo sed de absoluto, tengo sed de plenitud. Yo no me conformo solo con levantarme cada mañana y hacer lo mismo. Yo querría entender qué hay detrás de la vida. Si existe algo, si hay vida perdurable. Y yo creo que este deseo de descubrimiento de vida eterna es lo que está haciendo que los jóvenes y no tan jóvenes, incluso bautismos de mayores, cada vez más vuelvan de nuevo hacia Jesús. Estos días escuché que entraron en la celda de una monja que había muerto, muy mayor. Había estado 60 años viviendo en esa habitación. Y solo encontraron unas palabras como un testamento, 7 palabras. No busqué nada fuera de tu rostro. Y me impresionó mucho, no busqué nada fuera de tu rostro, porque yo pensé y dije: si me pregunta Tobías el otro día, me falta algo, qué es lo que yo me gustaría, dije: estas serían las palabras que yo todavía no me he dado cuenta de vivir.
no buscar nada fuera del rostro de Dios, porque a veces yo he buscado otras cosas. He buscado afectos, he buscado proyectos, he buscado aplausos, he buscado hacerlo bien con los demás, pero no buscar nada fuera del rostro de Dios significa que Él llena completamente el corazón del hombre. Miren, lo que yo les decía antes, yo no he visto el podcast, ¿no? Pero se notaba como toda una historia de lucha. Quizá, evidentemente, lo digo porque estadísticamente todos pecamos, ¿no? Quizá también llena de pecados, imperfecciones, debilidades. Ha mencionado algunos detalles, seguramente recordando en ese momento, ¿no? Y después de esa lucha, es la buena carrera, el combate constante, ¿no? Y tener todo eso allí y luego desembocar en esta sencillez, la simplicidad santa de ya, todo eso no tiene por qué tener un lugar ni siquiera secundario en mi corazón, sino más allá, más allá. El primero, Dios, después Dios y después Dios. Tu rostro estoy buscando, Señor. Déjame ver tu rostro. Y quiero solamente encontrarlo, reconocerte, amarte, ¿no? Esto es fruto de una madurez espiritual, considero yo, que a algunos se les da de una manera muy temprana, como una Teresita del Niño Jesús. Veinteañera y ya lo tenía tan claro, ¿no? A otros quizá nos tocará vivir mucho tiempo, a otros quizá no nos alcanzará la vida y tendremos que purificar mucho para entender esa sencillez, esa humildad en Dios y de la relación que debemos tener con Dios, que es tan amorosa y por ello tan, pero tan humilde, una relación humilde, interpersonal con el Señor, ¿no? Una vez que le tienes a Él, sabes que tienes un principio de eternidad. Sabes que te dan una fuerza extraordinaria para desde ahí poder caminar con un propósito serio. Qué bueno. Y explicar también, aparte de esto, que aparte de ejercer como padre en la parroquia, también eres profesor de filosofía y de economía también, ¿no? Soy profesor de filosofía, en este caso últimamente he dado filosofía del derecho, antes di también las filosofías clásicas de Platón y Aristóteles, y también estoy en economía en ADE, dando responsabilidad social corporativa. Hace poco he acabado de poner las notas. Pero muy bien, me parece también muy completo este perfil, porque aparte pues, de ejercer como padre, pues tienes un amplio conocimiento de... Bueno, no dejo de ejercer como padre en la universidad, porque la Iglesia Católica siempre ha tenido sacerdotes profesores. Es más, la gente lo que no sabe es que hay muchísimos premios Nobel que son católicos, que hay muchísimos premios Nobel que participan en el Senado Intelectual del Papa, en la Academia Pontificia de las Ciencias. Es decir, un papa ha dicho, un papa tiene un asesoramiento brutal intelectualmente detrás de él. Claro, sí, pues buenísimo. Y esto otro, recuerdo al padre Pablo Domínguez que le preguntaban, ya que él era filósofo, teólogo y sacerdote, le preguntaban, ¿en qué orden? ¿Filósofo, teólogo, sacerdote? ¿Teólogo, filósofo, sacerdote? ¿Sacerdote, teólogo, filósofo, sacerdote, filósofo, teólogo? Y él dice, el orden es el siguiente, primero sacerdote, segundo sacerdote y tercero sacerdote. Muchas gracias. Siempre sacerdotes. Es que es la vida misma, ¿no? No solamente una profesión. Me gustaría también que explicaras un poco de dónde nace todo esto, porque justo lo estábamos hablando con Sergio ahora de camino viniendo aquí, que igual hay mucha gente, jóvenes, pues igual que pueden estar viendo este podcast, que no saben como la historia pues, de Jesús o de los inicios, de cómo empezó todo. Entonces me gustaría que nos resumieras un poco para la gente igual que no está tan puesta. Yo, por ejemplo, conozco algo, pero tampoco soy experto ni sé mucho, ni he profundizado mucho en cómo empezó todo. Vale, voy a intentarlo. Antes vale. un previo, ¿no? Sí. Tú has dicho antes, todas las religiones, tal. Bueno, vamos a hacer un previo para ver esto. Venga. El hombre investiga la realidad. El ser humano investiga la realidad hasta tal punto pues, que tenemos a Fleming, tenemos las leyes de herencia de Mendel, tenemos la ley de la gravitación universal de Newton, tenemos el bosón de Higgs, el origen nada menos que de las partículas. El hombre puede investigar la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es inteligible. Es decir, la realidad se puede entender. ¿Y por qué se puede entender la realidad? Si el mundo no ha sido creado, entonces estamos ante una situación intelectualmente difícil, porque si el mundo no ha sido creado, ¿quién lo ha hecho inteligible? Para que pueda ser inteligente.
lo que no ha sido inteligido no puede ser inteligente y lo que no ha sido pensado no puede ser investigado. Esto es una cuestión científica, también del teísmo. Y por tanto, cuesta entender un mundo que no haya sido inteligido. Mira, el otro día vi en un podcast también, escuché, perdón, que con unas turbinas bajando a unos kilómetros, penetrando en la Tierra, se puede coger calefacción para toda una zona. Eso ya estaba allí, pero se ha descubierto, ya estaba inteligido y ahora es inteligente. Se ha descubierto la ley de la gravitación. Sí, pero se ha descubierto porque alguien la ha puesto. De la nada, nada surge. Entonces, esto es muy importante. Dicen los no creyentes científicos que para que haya existido la creación, tiene que haber algo que no existiera y se ponga en la realidad. Es que el propio universo no existía y se puso en un momento determinado en la humanidad. Pensar que el Big Bang, que todo el mundo habla de él, es una teoría de un sacerdote católico. Pero claro, alguien tuvo que poner la primera célula para que saltaran los mares, los océanos. Y todo esto nos lleva a que realmente las leyes de la naturaleza obedecen a ellas mismas. Pero ¿qué pasa? Que se ha descubierto que las leyes de la naturaleza nos dicen que el mundo va hacia la entropía, o sea, el mundo va hacia su desgaste, porque es una masa muy configurada y muy ordenada, y el orden encerrado se desgasta. ¿Cómo es posible entonces que después de un incendio grave, cómo es posible entonces que después de un volcán, que después de un terremoto, como hemos asistido hace poco, vuelva a la normalidad? ¿Cómo es posible que una taza rota después vuelva a estar otra vez como si no se hubiera roto? Eso se llama negentropía, que es también un fenómeno de la naturaleza que ha hecho posible el que lo que se había roto se vuelva otra vez a unir. Y esto dice nada menos y nada más que Aiken, que es un gran científico, padre del cerebro electrónico, que obedece a que hay una ley superior, me ha anotado aquí la fórmula, que está por encima de la termodinámica, y es volver a una casa primera. El universo es una masa. Tiende a ir hacia lo negativo porque tiende a desgastarse. Pero hay otra fórmula que ha sido depositada, que es la negantropía. Esa negantropía no ha llegado de porque sí, porque no tiene otra fórmula de entenderse, sino por algo trascendente. Lo mismo que el niño. El niño es H2O. Es una serie de cosas como carbono, hidrógeno, hierro, moléculas, 3.200 millones de ADN, 20.000 genes. Pero eso es lo que es. ¿Pero quién es el niño? El niño es una realidad única e irrepetible. Es una alteración de la realidad. Es un plus de realidad. Dicen los científicos que nada más la concepción humana hay un plus de realidad, le llaman así porque no saben de dónde viene el plus de realidad que da el carácter personal que tienes tú y que tengo yo. Aunque tuvieras un gemelo, sería distinto a ti completamente. Por ese plus de realidad. Otros científicos, como LeJeune, dicen que efectivamente después de el óvulo y el espermatozoide unirse, aparece un ser distinto, único e irrepetible, que no tiene otra forma de ser más que la de ser alguien completamente diferente. Por tanto, todo esto nos da a entender el sentido trascendente también que hay en el hombre. Y a partir de ahí podemos ir descubriendo, justamente desde ahí, que Dios se ha hecho presente dejando una serie de posibilidades en el ser humano y en el cosmos. Y el hombre lo va descubriendo poco a poco desde su libertad. Ahí luego pues, descubrimos toda la historia de la salvación, que es cómo Dios creó el mundo y cómo inteligió para que sea inteligente, cómo pensó para que pueda ser investigado, cómo creó estructuras para que ahora podemos nosotros trabajarlas, investigarlas. Y desde ahí fue anunciando a los hombres que él era un ser personal, que no era una entelequia. Y por eso anunció la venida de Dios a la tierra, el propio Jesucristo. Jesucristo viene para decir, sí, todos los hombres de la tierra de distintas religiones han podido creer en un Dios, pero yo vengo a decir que vengo a unir a todos esos hombres en una única cosa, y es que el que cree en mí vivirá para siempre, aunque ahora aparentemente no lo crea. El otro día, en la muerte de un amigo mío, yo lo recordaba, ¿no? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. No vamos a despedir a un difunto, vamos a confiar en la promesa. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y esto solo es posible llamando una vida interior también. No se improvisa. No es de la noche a la mañana, no es solo un flash. Necesitamos, como la religiosa que os he contado antes, tomar una opción de decir, para mí Dios es lo más importante. Para mí necesito escucharlo, descubrirlo, escuchar su palabra, vivirlo, porque si no es así no me puedo enterar de nada. Puedo pasar por ahí y salir tan vacío como he entrado, porque necesito tener ganas de descubrirlo. Como aquel señor que regaba al mismo tiempo una semilla y
y una piedra. Cuando pasó un año, la semilla se convirtió en un gran árbol frondoso y la piedra no dejó de ser piedra, no hizo nada. Y es que a veces no estamos abiertos a la escucha de la palabra. A veces no estamos abiertos, nuestra sensibilidad no nos reclama el más allá desde el más acá. A veces nos conformamos de cejas para abajo, salud, dinero y amor. Todo lo ciframos ahí y es importante, pero no nos damos cuenta que la vida interior, que el trabajar nuestra semilla interior, que el darnos cuenta que tenemos un plus de realidad, algo que nos hace únicos y diferentes, es un sentido que dialoga con el alma humana, con el alma que nos conecta con Dios solo en la medida en que nosotros nos metemos dentro de nosotros y lo descubrimos. Bien, antes de que pase a la siguiente pregunta, solamente resumir esto me parece interesante. Pues primero habla de la inteligencia interna que tiene todo lo creado. Todo es inteligente. Hay una inteligencia que ha sido puesta allí y que luego nosotros captamos a través de la inteligencia que tenemos, la inteligencia que hay en esa realidad, en la naturaleza, en el cosmos, en todo, ¿no? Luego pasaba el padre a hablar de la inteligencia propia del ser humano, ya como un ser autónomo, un ser consciente, que se reconoce individual, personal, distinto a las demás realidades. Y con esto habría paso luego a la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, que viene para redimirnos, que viene para salvarnos, haciéndose uno como nosotros y demostrándonos que el Dios verdadero también se nos presenta de una manera cercana. Es verdad, se creían en muchas cosas, pero ahora yo les comunico inteligentemente. Cuando se dice inteligentemente no se quiere decir que los otros no sean inteligentes de otras religiones, sino que la inteligencia del ser humano encuentra la saciedad de la sed que tenía, ¿no? La saciedad en esta fuente, la revelación del Hijo, revelándonos el misterio de Dios. Y bueno, eso me parece que nos conduce de una manera muy sencilla al misterio luego del mismo Jesucristo, ¿no? Y así lo ha compartido con él evidentemente hermoseando con otras perspectivas y algunos filósofos científicos, ¿no? He hecho muchas cosas muy interesantes, mucho valor. Gracias por este speech. Me ha quedado una cosa en duda que yo creo que es algo que mucha gente piensa, a ver qué respuesta nos puede dar a esto. Ha dicho que si Dios existiera en el hipotético caso de que hay gente que no piense que existe, ¿por qué deja que ocurran desgracias como terremoto que hemos visto ahora en Venezuela, otros fenómenos que a veces afectan a los menos favorecidos y a los que menos tienen y les ponen como las piedras más difíciles en su camino? ¿A qué se debe eso? Dios ha dejado, Tobías, al hombre libre y la naturaleza autónoma. Dios nos ha dejado el libre albedrío. Y entonces Él quiere que nosotros optemos por el bien. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Y a veces la naturaleza, que tiene sus propias leyes, nos juega pasadas. Pero acuérdate de lo que acabo de decir, no sé si lo he comentado, pero antes del podcast te lo he dicho, del niño que estaba viendo cómo su madre bordaba. Lo veía desde abajo. Y solo veía nudos, y solo veía hilos sueltos. Y cuando la madre lo subió encima y vio el diseño, se dio cuenta que era absolutamente diferente. Solo por si no se llega a entender, yo lo captaba porque eso lo decía el padre al santo cura de Ars. Santo cura de Ars era un niño que estaba mirando hacia abajo, o era el padre Pío. Uy, se me va el dato. Pero recuerdo que uno de esos libros que leía, me parece que es del santo cura de Ars, como un niño que ve hacia arriba a la mamá que está bordando y cuando se ve por la parte trasera en la obra de la mamá, solo se ve hilos esta lana que está toda, digamos, sin forma ni sentido correcto, ¿no? Y cuando da la vuelta, ahí está. A veces así, no comprendemos, pero cuando el Señor nos lo revela, decimos, qué maravilloso. En ese momento no lo entendíamos, pero teníamos que todavía crecer o esperar para comprender, ¿no? Hasta lo malo que nos pasa, Dios lo puede reconvertir en bien. Porque el sentido de la vida es que el hombre pueda descubrir a Dios y algún día querer participar de Él eternamente, más allá de la muerte. Y esto es el fundamento de todo. Pero Dios ha dejado al hombre libre y a la naturaleza autónoma, que sigue sus propias. Y Dios no quiere el sufrimiento del hombre. Es más, bendice al que padece el sufrimiento. También ha dicho que la figura de Jesucristo realmente, hay gente igual que piensa que es como ficción o realmente hay pruebas de que existiera Jesucristo realmente. Bueno, es uno de los personajes históricos de más pruebas. Flavio, el historiador, ya hablaba de él. Los evangelios que son de los primeros siglos están ahí, que lo muestran,
pero vamos, que es casi seguro todo. De hecho, la Iglesia todos los años pide una colecta para los santos lugares, los lugares donde Cristo estuvo presente, para que no se trastoque y se pueda ver que no es ningún mito, sino que es una realidad presente. Pero historiadores, personajes de tal, filósofos, han estudiado a Cristo de todas las dimensiones y de toda la manera. Y la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, en el Bíblico de Roma, que es uno de los lugares donde más intelectuales científicos hay, que saben arameo, hebreo, griego y todas las dimensiones un poco de arqueología, han mostrado con toda claridad que Jesucristo es un personaje real, vivo. Y ahora, padre, que ha mencionado la Biblia, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia tiene un autor último que es Dios. Nosotros creemos, nosotros no solo, también lo creen los judíos, también lo creen los árabes, creemos que la Biblia fue revelada por Dios a través de hombres concretos, algunos como Moisés, otros como los evangelistas, que vivieron y tal, pero que tenían un don especial para poder escribir eso, de tal manera que no se agota, que cada vez que la leemos descubrimos mucha más profundidad dentro de ella. De hecho, es el libro más vendido del mundo, en toda la historia. De hecho, fíjate, se habla de libros canónicos y apócrifos. Los apócrifos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eran libros que eran como pedagogos, como cuentos, tal, que ayudaban a entender cosas. Pero esos no fueron reconocidos. Y en el siglo III, cuando ya los apóstoles ya habían muerto y los sucesores estaban a punto de morir, vamos a ver qué es lo que nos transmitieron. Dijeron, esto es lo que nos transmitieron. Los llamaron libros canónicos, que son los actuales libros de la Biblia, los que se consideran auténticos. Muy bien. Ha hablado antes también del libre albedrío, ¿no? Pues, imagino que se refería más al tema de hacer lo que queramos, ¿no? Pero en cuanto a más el divorcio y todo eso, ¿qué opina usted sobre eso? Vamos a ver, la libertad no es hacer lo que uno quiera. La libertad es pudiendo hacer lo que uno quiera, hacer lo que realmente le realiza como persona. Hay una parábola que puede ser bonita para este podcast que dice que había un muñeco de nieve que se fue a la hoguera buscando calor porque estaba helado por la nieve, sin darse cuenta que lo que más le atraía era comer daño, le iba a producir, porque se deshizo. Entonces la libertad es un concepto a tener en cuenta. Yo no soy más libre porque haga lo que más quiera, soy más libre porque haga lo que más me convenga, lo que más me realice, lo que más me ayude como persona. Si me tiro de un 12º piso me voy a matar y ya no va a haber libertad. Libertad es optar por el bien, pudiendo optar por el bien. ¿Qué opino? Hombre, pues que lo deseable es que los matrimonios no se separen, lo deseable es que tú estés siempre con tu padre y con tu madre. Si a veces no se puede evitar porque hay unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles, pues la Iglesia permite la separación. Y en algunos casos la Iglesia estudia si hay nulidad, y hay muchas nulidades. Son matrimonios que antes de casarse no tenían los requisitos suficientes de psicológicamente, intelectualmente, de opción por realizar la vida juntos, y luego pues se descubre que realmente había en raíz había algo negativo que no permitió el sacramento, que salieron de la Iglesia como entraron. Sí, la boda se hizo, pero no estaban casados. Entonces yo entiendo que el ideal para nosotros es que la gente pues tenga todo lo que pueda. Porque fíjate una cosa, Tobías, mucha gente se separa de su mujer creyendo que ya no siente. Identifican el amor con sentimiento y no identifican el amor como un proyecto de vida. Y el sentimiento siempre baja porque las palomitas se van. Hay un momento de madurez en el amor que yo opto por ti, opto porque vas a ser la madre de mis hijos, opto por ti más allá que haya un día que no sienta, opto por ti más allá que venga otra persona y yo sienta por ella. Porque si no, podría pasar 5 o 6 mujeres o 5 o 6 hombres y volverme a pasar lo mismo. El amor es una vocación, es una opción. Más allá incluso del matrimonio católico, ¿eh? El amor como tal, o es una opción, o me he equivocado, puedo pasar momentos muy duros de mi vida. ¿Y usted cree que se pueden amar dos personas con dos religiones diferentes? Sí, yo creo que sí, que Dios puede. De hecho, hay matrimonio mixto. En la Iglesia Católica está el matrimonio mixto de dos. Ahora que está hablando del matrimonio mixto, solamente aclarar algo que él decía, que lo decía muy bien, pero quizá alguien, por no estar muy atento, quizás se confunde un poco. La Iglesia Católica nunca separa a las personas en el sentido de que hay matrimonio y luego dice, ahora les declaro divorciados, ¿sí? Lo que puede haber es separación de cuerpos solamente con un sentido de reparación medicinal, para que se solucione la situación y vuelvan a estar juntos. Esto es importante porque esto implica fidelidad y deseo de continuar con el otro a pesar de que por la situación concreta no puedan continuar conviviendo, ¿sí? Se separan de una forma medicinal para en el futuro lograr reencontrarse y tener una vida juntos, porque están casados, ¿sí? Ahora, lo que mencionaba luego, también lo decía muy bien el padre,
lo que hace la Iglesia es determinar que nunca hubo matrimonio porque en el momento del consentimiento matrimonial habían circunstancias, decía él, de raíz que impedían que haya un verdadero consentimiento, ¿sí? Y entonces lo que hace la Iglesia es declarar que nunca hubo matrimonio. Eso se le conoce como la declaración de nulidad matrimonial, no de anulación del matrimonio. Anular el matrimonio significa que hay matrimonio y lo anulamos. No, eso nunca hace la Iglesia. Declara nulo, declara que ese matrimonio nunca fue un sacramento. Declara que ahí no estuvo realmente presente Dios en cuanto a aquel que sella el sacramento, digamos así. ¿Se entiende? Nunca estuvieron realmente casados, la Iglesia lo declara así, no estuvieron nunca casados y por eso podrían, en teoría y en la práctica, pues casarse con otra persona, ¿no? En el caso de que se determina la nulidad. Ahora está hablando de los matrimonios mixtos. Es interesante, aunque él le preguntaba de religiones, seguramente se está refiriendo, digamos, a un musulmán o algo parecido y sería disparidad de culto, ¿no? Hay como esas tres formas canónicas dentro de la Iglesia. Yo creo que sí, que Dios puede... De hecho, hay matrimonio mixto. En la Iglesia Católica se hace el matrimonio mixto de dos religiones, ¿no? Tienen que llegar a un entendimiento, porque tiene que haber un proyecto cómo vamos a educar a los hijos, un proyecto de cómo nos vamos a querer, un proyecto de que consideramos fundamental antes a Dios o al dinero, que consideramos como lo más importante, la vida de las personas o simplemente la materia, simplemente el oro, Dios o Mamón. Ya sabes que es Dios y el Dios del dinero que se llama Mamón. El mamonazo es uno que va detrás del dinero. ¿Esto es en serio? Sí. Dios. Ah, miren, eso no sabía. En España se dice mamonazo, aquel que va por atrás, aquel que va persiguiendo el dinero. Mamonazo, no sabía. Claro, y eso viene del dios antiguo Mamón, que era el dios del dinero. Mamonazo, deja de estar ahí idolatrando la plata. El mamonazo es uno que va detrás del dinero. ¿Esto es en serio? Sí, Dios o Mamón. Dios del dinero se llama Mamón. Mamón. Eso sí que no lo sabía. Un mamonazo es uno, se emplea mal, pero es uno que va detrás del dinero. Sí. Pues mira, eso no lo sabía. ¿Y eso es un concepto cristiano por eso? No, es un concepto filosófico. O sea, Mamón es Dios del dinero y en la Biblia a veces aparece o Dios o Mamón. Qué bueno. Y en términos de filosofía, porque enseñas a los jóvenes también en un poco todo, ¿no? ¿Cuáles eran los filósofos que a ti igual te inspiraron más o te podían llegar Bueno, yo creo gustar que más? los grandes filósofos estaría Platón, Aristóteles, estaría San Agustín de Hipona, fue en el primer siglo en el primer milenio fue el hombre más sabio, o sea, un obispo católico. Santo Tomás de Aquino, es un hombre muy impresionante, y yo soy muy amante de Julián Marías, que es mi maestro y que fue discípulo de Ortega y Gasset. Bueno, pero me interesa mucho Husserl, Heidegger, me han gustado mucho, bueno, estos han sido superados por otros filósofos, ¿no? Pero yo en este momento creo que Julián Marías es una opción fundamental porque es un hombre que inculteriza la fe para un no creyente. Si lo leyeras te gustaría mucho. O sea, hace que uno desde la razón solamente habla del porqué de Dios, no desde el sentimiento, sino desde la razón. O sea, él acaba inculturizando a Dios porque hace descubrir que el hombre es un ser amoroso, que el hombre está hecho de amor, que lo que más, cuando ves un hombre triste o una mujer triste, es que tiene un problema afectivo muy grande y que realmente el amor es lo primero y que ese amor tiene que ver con la eternidad. Porque cuando uno ama a alguien, no entiende la vida, la eternidad sin esa persona. Julián Marías es un grande que yo creo que nos puede ayudar mucho para muchos temas, pero también para el tema de Dios. ¿Y en otros curas ha visto alguna vez que dudarán de su fe o de su religión? Eso es algo común que Bueno, puede pasar. los sacerdotes somos humanos y lo mismo que le pasa a otra persona nos puede pasar a nosotros. Tenemos muchos años de formación y mucho tiempo de oración y mucha vida espiritual, pero eso no quita para que tengamos nuestros momentos de dificultad, para que haya un momento determinado que un sacerdote pueda enamorarse, por ejemplo, y pensar si sigue o no sigue, pero también el casado puede enamorarse otra vez y no descubrir eso que te he dicho yo, que no se puede reducir el amor al sentimiento, que el amor también es inteligencia y voluntad, que el amor es un proyecto de vida, que el amor es una opción vocacional, y esto es lo mismo. Entonces puede haber un sacerdote que tenga pues, un problema psicológico en un momento determinado, como cualquier otro ser humano, porque somos humanos. Por eso hay que rezar, los católicos tenemos que rezar mucho por nuestros sacerdotes para que cada día sean mejores, sean hombres con grandes proyectos, nuestros misioneros, nuestras misioneras, la gente de Cáritas. La celebración de la misa está basada en que se actualiza la muerte de Cristo. Eso muchos no lo sabéis, pero cuando uno va a misa,
Lo importante no es lo que dice el sacerdote, sino que lo que está diciendo hace presente a Cristo en la muerte del Calvario y transforma su sangre redentora, transforma al hombre. Por eso venimos a la Iglesia a reconstituirnos, a restablecernos, a pasar grandes momentos interiores, a salir llenos de paz, de amor, de misericordia, de paz. Porque antes lo ha dicho, entonces un cura, un sacerdote, puede llegar a enamorarse. Claro. Y eso... Puede llegar a enamorarse, lo que no debe es no descubrir que su vocación primera es anterior a esa. Y si lo hace y no lo puede evitar, pues tiene que secularizarse, que es salir del sacerdocio. Los hay. Buenísimos sacerdotes, maravillosos, pero que no han podido seguir el camino. Al final no han podido ir en contra, digamos, de, no sé si su naturaleza o de su... No, yo creo que la naturaleza nos pasa a todos, porque te digo, los casados pueden volver a enamorarse y eso no quiere decir que dejen a su mujer. Un sacerdote puede enamorarse y eso no quiere decir que deje el sacerdocio, pero si hay un momento determinado que su naturaleza le impide, no puede de ninguna manera, el sujeto se va a corromper por dentro, la Iglesia le dice es mejor que lo dejes y seas un cristiano bueno. ¿Y qué le diría usted a alguien que quiere creer en Dios, pero hay algo que no le acaba de encajar o de que no le permite poder llegar a creer? Yo le diría, si quieres creer en Dios, ya estás creyendo. Si quieres creer en Dios, tu vida está ya muy cerca de Él. Solamente tienes que dar el paso de decir, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es verdad que hay cosas de la propia Iglesia que a uno le puede gustar más y a otro le puede gustar menos, pero en todo, tú vas a hacer una carrera de asignaturas que te gustan más y otras menos, y no por eso no dejas de hacer las asignaturas que te gustan menos. Incluso a lo mejor después descubres que aquello que te gustaba menos te ha servido también mucho más, ¿no? Entonces, pues puede haber cosas en la Iglesia que uno... Pero muchas veces también hay mitos, ¿sabes? Hay muchos mitos que no son realidades verdaderas. Yo soy muy feliz siendo sacerdote y muchísimos sacerdotes lo son. Y, por ejemplo, pues también, como digo, el sacerdote puede tener una enfermedad en un momento determinado y puede ser alguien que sea un déspota y puede ser alguien que actúe mal y para eso tiene la corrección de su obispo y por eso tiene la corrección de los hermanos y ahí estamos todos caminando porque todos no vamos en yate. Hay quien va en patera, hay quien va en patín y tenemos que comprendernos unos a otros. Tenemos siempre que intentar comprender que el otro actúa así por su propia historia. Y dejar que, si eres creyente, pues que el Señor te dé su bálsamo y si no lo eres, pues estar abierto a otras personas. Bueno, esto ya es una pregunta ya a modo de curiosidad, porque he visto antes el confesionario que tenéis aquí. ¿Cuál sería, a modo de curiosidad esto ya, las confesiones que sueles escuchar más? Si tuvieras que hacer un top 3 confesiones que te dice la gente que más se repite igual o que la gente más comete, ¿cuál podría llegar a ser? Tú pregunta lo que quieras, que yo estoy para responder. Vale. O sea, es que no sé si lo haré bien, pero estoy para responder. Vale. Mira, primero, la confesión. Mucha gente dice, ¿por qué no me confieso yo solo directamente con Dios? Porque Jesús ha dicho en el Evangelio, a quienes le perdonéis los pecados le quedarán perdonados y a quienes se los retengáis le quedarán retenidos. Una, porque viene una gracia sobre ti de Dios a través de la absolución del sacerdote que te reconstituye como persona. Dos, porque el sacerdote actúa en la presidencia de la Iglesia y también te reincorpora a la Iglesia. Pero cuando tú has pecado no pecas tú solo, haces que la Iglesia se oscurezca también. Y tres, también porque podríamos tener una conciencia muy laxa o una conciencia muy, muy estrecha o muy grande. Y es bueno que haya alguien que te diga, mira, ve por aquí, camina por allá. Y por eso es la importancia de que luego tengas una penitencia que te ayude a descubrir que no es la penitencia ya que te hagas una Ave María o otra cosa, sino el símbolo de que quieres volver al Señor, de que quieres volver a Él. Y las cosas que más se repiten, pues los seres humanos somos muy parecidos. Muchas veces llega alguien y dice, ay, padre, ¿me ayuda? Y yo le digo, mira, ay, ¿cómo salió usted de mis pecados? Bueno, pues porque eres parecido a mí, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, una de las cosas fundamentales que tenemos que reconocer es que a veces Dios no es lo más importante en nuestra vida. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y lo dejamos un poco de lado. El pecado de omisión, el bien que puedo hacer y no hago. A veces malentender la sexualidad, buscar simplemente mi placer y no buscar realmente a alguien a quien amo y con quien quiero tener un proyecto de futuro que me puede incluso condicionar luego mi vida con otras personas por no haberlo hecho bien. Yo creo que, por ejemplo, la mentira, a veces hay que tener mucho cuidado con la mentira porque puede ser uno al final un mentiroso patológico y luego cuesta mucho de salir de eso, ¿sabes? La crítica, la gente confiesa mucho que critica y es muy bueno que aprendamos a descubrir que realmente en todo hombre hay algo bueno. Yo creo que vale la pena más que piensa mal y acertarás, piensa bien aunque no aciertes, porque te va a liberar psicológicamente y te va a hacer más sano. Y por esa regla de 3, ¿usted también comete algunos pecados que la gente hace? También me confieso. El Papa, los obispos, los sacerdotes también nos confesamos cada X días, cada semana, cada 15 días.
y pedimos perdón de todas estas cosas. Son los mandamientos, la regla un poco, los miramos y vemos en qué nos hemos podido separar de Dios y le pedimos perdón al Señor. Pero no solo un perdón teórico, sino que queremos vivirlo de otra manera. Lo que decía la religiosa esta, ¿no? No busqué nada fuera de tu rostro, y a veces buscamos muchas cosas, nos buscamos a nosotros mismos. Yo a veces lo he hecho. Y necesitamos buscar al Señor, de verdad, con alegría, con esperanza. Porque así mucha gente podría decir, oye, ¿cómo es tan feliz esta persona? Me gustaría a mí hacer lo mismo que ella hace, ¿no? Y luego no solo por el testimonio, sino porque después desde la palabra de Dios descubriera que hay una respuesta profunda a los interrogantes del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Hacia dónde va mi vida? Y esto el Evangelio lo responde. Entonces, por esa regla de 3, cualquier cosa que haga... Hay algo que me llama mucho la atención, y es que cada vez que le acaba de responder le sonríe como diciéndole, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de la buena nueva? ¿Te das cuenta de la buena noticia que el Señor nos ha traído? Fíjense siempre en eso, ¿no? Y esto el Evangelio lo responde. Entonces, por esa regla de 3, cualquier cosa que haga un cristiano se le puede perdonar luego, si se confiesa. Sí, si se arrepiente. Si se arrepiente, por ejemplo, si tú has robado y te confiesas, te da la gracia de Dios, pero tienes que devolver lo que robaste. Por ejemplo, si tú has hecho un falso testimonio contra alguien, se perdona, pero tienes que decir que a la gente que eso no ha sido. Si tú has cometido un asesinato y vas ahí, te perdonan, pero te pide que te entregues para que cumplas tú. O sea, la Iglesia no está fuera de las cosas buenas de este mundo, se armoniza todo. Es interesante, ¿no? Es interesante y me parece muy justo, realmente. No solo pedir perdón y rezar 3 Ave Marías, sino pedir perdón y luego enmendar tu error. Lo de las 3 Ave Marías, no te confundas, eso es un signo para que te ayude a ti a reencontrar lo que tienes que hacer, más allá que te pongan que hagas un calvario, ¿no? Que hagas tal, ¿no? Yo creo que es muy importante eso también, pero bueno, tienes que restituir lo que hayas hecho mal. No, claro, al final es tienes enmendar. que cambiar de vida. Si no cambias de vida, el Señor lo ve todo. Hemos hablado antes también un poco de las energías y de la conexión, ¿no? Yo me considero bastante místico y creo en las energías. Yo te lo he dicho antes, fuera de cámaras, soy religioso, no soy practicante, no soy católico, no practico, voy a misa, me confieso, todas estas cosas no las hago, pero sí que creo en algo energético que nos une a todos, que las cosas pasan por algo, justo lo hemos hablado también antes fuera de cámara. ¿Qué opina de estas cosas como que están destinadas a Yo pasar? creo que eso... Antes de que el padre responda, solo quiero hacer una pequeña observación. Fíjense cómo el ser humano busca creer en algo. Aquí está el chico diciendo, yo creo en algo energético, algo que nos une, ¿sí? Pero, ¿cuál es el fundamento, digamos, inclusive racional para esto? ¿Solamente una intuición personal? ¿Una intuición comunitaria y compartida? De que nos parece que es mejor así o aquí y acá, o nos agrada más, eso se ajusta más a mi forma de ver las cosas. Y en cambio, solo lo menciono porque me parece importante, sobre todo para los jóvenes, en cambio, decir soy cristiano, católico, implica un esfuerzo también por reconocer que hay una verdad que me supera. Y en consecuencia, conozco. Y cuando conozco, se pueden ir abajo mis esquemas ideológicos, mis esquemas mentales que tengo para abrirme a algo que es superior a lo que yo creía. Digo, es verdad, pero claro, ahora veo esto, ahora lo veo más claro y eso sí se ajusta más perfectamente a lo que me está reclamando, a la sed que tengo interiormente, ¿no? Eso es muy interesante, porque fácil es comenzar a creer en algo que yo pienso que es así y me gusta y se adecúa a mí. En cambio, la verdad implica muchas veces renunciar a lo que uno ha puesto como su firmeza, como su sostén, y digo, suelto esto y es verdad, lo de acá es más confiable. Por todo el constructo cristiano, teológico, católico, ¿no? Que presenta la Iglesia Católica, que es impresionante. Es tan sintética, armoniosa, tan estructurada, tan inteligente, ¿no? Eso es maravilloso, maravilloso. Fuera de cámara, ¿qué opina de estas cosas como que están destinadas a Yo pasar? creo que eso energético del que tú hablas se llama vida interior, ¿sabes? Es el plus de realidad del que yo hablaba antes. Es decir, es el alma, la conexión de las almas. Y eso significa que desde la concepción tenemos una realidad que no se sabe de dónde viene, que nos da nuestro carácter personal.
Y eso es la vida interior, la que conecta con Dios y la que conecta con las personas. Yo desde que te conocí siempre lo sentí un hombre religioso, un hombre llamado a hacer buenas obras, incluso universalmente. Te veo a alguien muy capaz, de verdad. Un poco como Moisés, que tienes que ser salvado de las aguas para poder llevar al pueblo de Israel adelante. Yo creo que tú estás llamado a grandes cosas. Pero es verdad que a lo mejor también hasta ahora en tu vida no has tenido contestación a muchas preguntas. Y a lo mejor tampoco te has interesado excesivamente. Si a lo mejor ahora, tanto tú como tu cámara, que es un maravilloso este muchacho también, pues os interesáis un poquito porque ¿qué puede haber más allá? ¿Qué sentido tiene esto, no? Pues a lo mejor hay alguien que os está esperando hace mucho tiempo para que podáis planificaros. Si yo tengo sed, en algún lugar tiene que haber agua. No, totalmente. Y de hecho yo tuve una experiencia religiosa, te diré que es la vez que más cerca creo que he estado de Dios, y me pasó con 18 años. Yo estaba viviendo en Londres, en Inglaterra, y siempre cuando iba al trabajo veía un puente rojo y siempre me lo encontraba cuando iba de camino a casa. Y siempre me llamó la atención y digo, hostia, mira, qué puente más curioso. Pero siempre pasaba de él. Hubo un momento en mi vida que lo pasé realmente mal y tenía una crisis existencial de no saber qué hacer con mi vida. No me sentía bien en Londres, me sentía solo, no tenía amigos, tenía mi familia lejos. Era un día que realmente era duro en mi vida y yo acabé llorando ese día. Y justo estaba pasando por ese puente y dije, ¿qué habrá detrás de ese puente? Y sentí como la necesidad de ir hacia el puente. ¿Y sabe lo que había detrás del puente? Una iglesia. Y fue como el momento que más cerca de Dios me sentí y dije, igual quiere decir algo. Esas lágrimas eran oración. Hay una cosa que tú no sabes que se llama el don de lágrimas. Que hay gente que no puede llorar y que hay gente que pide las lágrimas. Que las lágrimas te hacen que saques lo que llevas dentro, ¿no? Entonces yo creo que aquellas lágrimas te llevaron al portal de la iglesia, te llevaron a la puerta de Dios. Y ahora eres tú el responsable de querer seguir eso, ¿no? Porque muchas veces los momentos más difíciles de la vida nos ponen en una situación complicada para que nos venga un momento mejor. Y ahora estás en ese momento mejor, donde puedes llenar tu corazón, donde puedes llenar tu mente de aquellos conceptos que necesitas, ¿eh? Yo creo que todos necesitamos saber por qué Dios, por qué Cristo y no otros dioses, por qué la Iglesia, por qué la salvación, qué significa eso en nuestra vida. Y ver que está lleno todo a nuestro alrededor de esa presencia. El otro día, escuchando, dejé aquí la nota por si salía, sí, escuchando lo del bosón de Higgs, trabajándolo, me di cuenta que el bosón de Higgs señala que hay un mundo invisible donde se apoya lo visible. ¿Qué cosa? Porque en el credo decimos creer en lo visible y lo invisible. Mucha gente no sabe que estamos rodeados de temas invisibles donde se fundamenta lo visible. Es un poco como, lo digo para ti por lo que has dicho antes, como si estuviéramos en un cine y viéramos la pantalla blanca, que va a representar en este caso a Dios, y de momento se proyectara una película. Cuando se proyecta la película sobre la pantalla blanca, la pantalla ya no se ve, pero está ahí debajo. Nosotros estamos en Dios, somos, nos movemos y existimos, pero hay que apagar la película para de nuevo ver la pantalla blanca, ¿no? Entonces aquellas lágrimas a ti te llevaron a la iglesia, pero después a lo mejor no apagaste la película. Seguiste muy rápido porque eres un hombre con muchas capacidades y de vez en cuando que entres en el silencio. Dice San Agustín, sabes que el Papa actual es Agustino, si no lo sabes te lo digo yo, León XIV. Y el Papa actual recuerda a San Agustín que dice, muchas veces buscamos fuera, mucho, buscamos fuera la felicidad, buscamos fuera el encontrar cosas, dice, y esas bebés dentro de nosotros mismos está en nuestro interior, lo más importante. Entra en tu vida de silencio y en el silencio encontrarás lo fundamental, encontrarás esa pantalla blanca donde te sostiene toda tu vida. Qué bueno. Y si alguien también se sorprende de esto, de por qué igual me puedes llegar a conocer, yo creo que nos conocimos de una forma muy orgánica, y justo te lo he dicho ahora antes de grabar, que me parece muy curioso porque yo quería hacer un podcast con un padre. Yo quería hacer como un podcast hablando un poco de esto, llevando un poco pues dando visibilidad también a la religión cristiana. Y justo lo pensé, pero también dije, ¿qué padre o qué sacerdote estaría dispuesto a aparecer en un podcast así con un formato de vino, que entienda realmente el concepto? De vino y de agua. De vino y de agua, por supuesto. Y que entienda bien el concepto, que entienda el hecho de las redes sociales también, de la actualidad, porque al final el mundo cambia y esto es un mundo muy actual. Y dije, ¿dónde puedo yo encontrar un sacerdote que entienda el concepto y que quiera sentarse conmigo a tomar un agua y un vino y hablar sobre todo esto? Y justo ese pensamiento, al poco me escribió por Instagram.
me dijo que se vio el podcast que hice con Pablo André y bueno, me soltó que le gustó mucho y que vio algo como que... Y dije, qué casualidad. No sé si es casualidad o causalidad, ¿no? Vi aquel podcast y me pareció que detrás había más. Que entraba el tema de la psicología con mucha profundidad en ese podcast. Y un poco yo noté de alguna manera, no tengo ninguna fórmula de adivinación, pero noté de alguna manera que tú eras una persona con dimensión religiosa. Entonces te dije, oye, enhorabuena por este podcast, me parece que el buen trabajo hay que pedir, y a partir de ahí vino nuestro encuentro. Sí, hablamos por teléfono, de hecho, que dije, estuvimos como media hora hablando y dije, oye, me encantaría tener una charla con usted, hacer un podcast aquí bien en la iglesia que ejerce y todo, así que nada. Ya has venido desde Barcelona. Yo he venido desde Barcelona. Esa ciudad maravillosa. Imagínate si tenía ganas de hacer este podcast. Hace nada el Papa os ha visitado, ¿eh? Sí, hace nada, estuve en la Sagrada Familia. Sí, buenísimo. Pues nada, ahora ya que nos estamos acabando yo el vino y usted el agua, ¿le parece que pasemos a la parroquia y seguimos ahí con la charla, sin vino, sin agua, y ahí entraremos en Me otro tipo parece de muy bien conversaciones? seguir tu consejo. Justamente ese video donde está así muy, digamos, fuertemente tocado, me di cuenta era en la parroquia. Yo por eso decía, ¿en qué momento van a la parroquia? Porque se veía que era dentro de la iglesia y aquí están en la sacristía. Ahora viene ese otro momento, ¿no? Perfecto. Pues no os vayáis porque nos vemos ahora que nos trasladaremos de set. Pues muy bien, padre. Pasamos aquí a la sala esta, ¿cómo se llama? No, esto es la iglesia. Esto es la iglesia, claro. Pero ¿cómo se llama este? A la sala. Qué cosas, ¿no? Desde su, digamos, entendimiento de cómo es la realidad parroquial. A la sala esta, ¿cómo se llama? No, esto es la iglesia. Esto es la iglesia, claro. Pero ¿cómo se llama este apartado, digamos, de la iglesia? Bueno, esto es la parte baja del presbiterio. Vale. El presbiterio es donde se celebra la Eucaristía o otras liturgias, y está en la parte baja donde, por ejemplo, suelen estar las personas cuando se van a casar, o en los bautizos, o en los momentos, y luego ya está el resto de la iglesia. Muy bien, la verdad que es preciosa. Y nada, te voy a empezar a tutear, porque me lo has pedido ahora fuera de cámaras, que yo sé que en cámara, pues evidentemente... Me gustaría que supierais que en la parte de atrás tenemos a Michavila, que es una vidriera de uno de los grandes artistas valencianos, y Nacho Bayarri, el presbiterio. Vale. También la capilla de la comunión es de Michavila, un poco porque este podcast también se presta al arte. Totalmente, totalmente. De hecho, todo lo que estamos haciendo yo creo que es por amor al arte también. Y me gustaría en esta charla pasar a temas un poco más personales y más de tú a tú. Es decir, hay mucha audiencia Ahí se viene lo que les mostraba al principio. que nos escucha, que se siente identificados con problemas igual que ellos también pueden llegar a tener, pero que de alguna forma, a través de los vídeos, a través de los mensajes, les llega y se sienten muy identificados también. Me gustaría que esta parte fuera más, no un confesionario, pero algo donde, bueno, pues te explico más los problemas del día a día en el que yo creo que la sociedad tiene y que nos des tu opinión de cómo ves este problema, ¿no? Yo el primer problema que tengo básicamente, bueno, no es un problema, pero es que yo lo dije en el podcast con Pablo, de hecho es una cosa que me dijiste también y me comentaste que te llamó la atención eso, ¿no? Y es que me cuesta que me guste una chica. ¿Eso por qué crees que pasa en la sociedad? ¿O por qué crees que es más difícil encontrar el amor igual hoy en día? Interesante esa pregunta. Veamos cómo labor del padre. Eso me parece muy curioso, muy curioso. Yo entiendo que la gente más inteligente y más completa le cuesta más, porque no busca solo algo externo, busca a alguien completo. Y la persona es no solo un físico, es también una psicología, es también una vida interior, es alguien que tiene muchas dimensiones, física, intelectual y religiosa. Entonces, yo los chicos que conozco y chicas que más les han costado encontrar a una persona es aquellos que no se han quedado en los primeros brazos que les han llegado, porque muchos se han equivocado y luego lo han pagado caro, les han sufrido mucho, ¿no? Entonces entiendo que no ha llegado la persona todavía adecuada y que cuando llegue lo sabrás. Recuerdo la historia de Soren Kierkegaard. Él tenía una chica, una novia y la amaba muchísimo, pero como que no estaba satisfecho. Digamos, la amaba muchísimo, pero también veía la filosofía y decía, la filosofía es un arte tan grande, tan profundo, ¿no? Y a la final dejó a su chica, a su novia, para dedicarse totalmente a la filosofía, ¿no? Entiendan ahora inclusive la vocación al sacerdocio, ¿no? Y a veces también el deseo de
la perfección en la otra persona, pues alguien podría estar buscándola y a veces la encuentra y a veces no, ¿no? Es una búsqueda y por eso es importante sabernos encontrados por Dios en este camino, para que Él nos ayude a dejarnos ubicarnos, ¿sí?, en el correcto lugar y con la persona correcta, en el caso de que sea el noviazgo, matrimonio, o con nuestro estado de vida correcto, ¿no? También. Y a ver, yo realmente sí que creo en el amor de toda la vida, ¿no? Es decir, evidentemente yo ahora tengo 28 años, pues cada vez que te acercas más a los 30, yo creo que buscas un poco más estabilidad y ya te planteas el hecho de que cuando tengas una relación sea ya la definitiva, porque al final tampoco quiero estar perdiendo el tiempo y yo creo que es algo que a la gente también le pasa, ¿no? De nuestra edad. Sí, yo creo que es algo muy común. Lo que pasa es que se ha retrasado mucho la edad del matrimonio. Y se ha retrasado mucho, yo entiendo, porque la gente busca para tener una estabilidad matrimonial, una economía fuerte, una vivienda, unos temas más sólidos. Y bueno, en parte pues eso quizás lo exige la parte de nuestro tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental sigue siendo descubrir que el otro es el proyecto de mi vida. Cuando alguien es el proyecto de tu vida te das cuenta y entonces tu inteligencia y tu voluntad empiezan a trabajar y mutuamente la otra persona también. Y tú ves que Alicia, Paula, es la mujer de tu vida y ella ve que Tobías es el hombre de su vida. Y a partir de ahí se trabaja conjuntamente por tener un proyecto sólido. Es el proyecto más importante, ¿eh? Es el proyecto más importante de un ser humano. Y por eso te decía antes que hay que trabajar mucho en ello porque lo ideal es que dure para siempre. Lo ideal es ese amor de toda la vida que tú has dicho, que no ha cambiado, y es que dure para siempre y que los hijos, si los hay, vivan con su padre y con su madre. Es muy duro las veces que yo me he encontrado con niños o jóvenes que lo pasan muy mal por entender que su papá está con otra, su mamá está con otro, y todo eso no es fácil. Eso no quiere decir que no podamos comprender las cosas que pasan y por qué pasan, ¿no? Pero si se puede ayudar a que una persona tenga fidelidad, a que una persona tenga autodominio, como te decía antes, yo creo que las 3 características es autoconocimiento para poder entregar a la otra persona, la dimensión importante de tener autodominio y autodecisión. Esas 3 palabras son importantes porque el autodominio te dice que tú quieres hacer esto y que quieres ser la persona que haga eso por encima de lo que pase, y la autodecisión es que lo voy a hacer. Y esto cambia, hay un antes y un después del que descubre esto al que no lo ha descubierto. Hay un tema aquí que has tocado que me parece muy interesante y es el hecho de la separación de los padres. Al final yo vengo también de 2 padres separados desde que era bastante jovencito, 10 años creo que tenía, y yo creo que sí que afecta en el crecimiento de la persona, porque a mí me afectó bastante. Es decir, ahora lo tengo muy normalizado, mi padre tiene pareja y están súper felices y yo me alegro mucho de ello, también estoy muy unido a su familia, ¿no? Mi madre va un poco más por libre, pero ya es una cosa que me he acostumbrado, pero sí que es verdad que yo creo que no hay nada más bonito que ver a tu padre y a tu madre juntos, dándose amor y ese afecto que tienes, ¿no? Porque eso yo creo que también me ha hecho ser un poco más frío igual, ¿no? Que tú me lo decías, justo cuando nos hemos visto, hostia, eres muy frío, aunque luego, pues ahora, ya que estamos hablando, hemos hecho como este parón y ya estoy como un poco más cercano, porque a mí pues me cuesta un poco más el coger confianza, pero una vez te cojo confianza ya soy mucho más cariñoso. Pero yo creo que también ha afectado eso a desarrollar igual una personalidad más fría, ¿no? El hecho de ver que tus padres desde pequeño ya se separan, toman caminos distintos, una semana con tu padre, otra semana con tu madre, ves que no se llevan bien y todo eso también hace que igual dificulte el creer en el amor, igual hace que sea más frío en las personas en cuanto a las conozcan, ¿no? Y puede llegar a tener Hay que ver, una ¿no? autoprotección para no sufrir. Los niños cuando les pasa eso sufren mucho, entonces tienen una autoprotección y a veces identifican lo que tenía que ser como lo más maravilloso con sufrimiento. Y entonces dicen, vamos a poner aquí una cortina, una pared para que no me pase, ¿no? Para que no me ocurra esto fácilmente. Y se entiende. Pero llevas razón que el ideal es vivir la familia. Fíjate que hay una cosa muy bonita, que muy poca gente sabe, que la antropología, el sentido del hombre, es trinitaria. Como la Trinidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque para que nazca una persona hace falta un padre, una madre y el niño. Es 3. Entonces, hay una antropología trinitaria que nos recuerda que somos comunidad, que necesitamos la comunidad. Y cuando la comunidad se rompe, el niño es carne que tiembla, lo que tú decías antes, es carne que tiembla.
y experimenta mucha zozobra, experimenta momentos de mucho dolor. Y luego pues hay que curar todo eso, porque no es nada fácil. Los padres a veces creen que no pasa nada. No, sí que pasa. Hay que tener cuidado con eso. Si es posible, también hay que tener en cuenta a los hijos a la hora de la separación. Y cuando no se puede más, pues entonces no hay más remedio. Pues oye, pues se busca, sean creyentes o no sean creyentes, la manera de que pueda eso restablecerse de otra manera, cuando el sujeto se puede corromper. Pero es verdad que hay mucha gente, como te pasa a ti, o como te pasó a ti, que eso te marcó una huella, te dejó una herida, que ahora la estás cerrando. Bueno, sí, cada vez, bueno, me sigue costando, pero yo creo que cada vez se va haciendo un poco más. Sí que es verdad que tampoco me considero muy familiar. Lo típico de tener una madre y un padre juntos, tener abuelos, tener primos, tener tíos también. Mi padre viene de Argentina, mi madre viene de Alemania, tengo familia repartida en todo el mundo, también tengo tíos en Roma, tíos en Estados Unidos, entonces tengo familia muy internacional y nunca he hecho que tenga esa comida familiar llena, ¿no? La mesa llena con los tíos, abuelos. Yo siempre he ido muy como a mi bola, ¿no? Y yo creo que eso también ha afectado. Entonces yo creo que hay mucha gente también que nos está viendo o que pasa por eso porque es más común es más común de lo normal el hecho de que tus padres se separen, ¿no? Pero cuando eres igual más joven no entiendes o te cuesta más asimilarlo. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está viviendo una separación de sus padres para que se tranquilice, para que esté bien y para que vea una salida al final, ¿no? Es que, ¿sabes? El problema de fondo es que, por un lado, la gente te dice a los que se separan sus padres, no pasa nada, esto es normal, esto tal, pero él no lo vive como normal. Entonces hay como un choque profundo entre lo que le dice la gente y la sociedad y lo que él vive. Y la persona tiene que saber que, bueno, que cuando se cae una casa, pues te duele, te cae encima, se ha caído la casa. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que tiene que haber la posibilidad de que uno tenga un discernimiento sobre lo que ha pasado. Mi padre y mi madre no se han entendido, se han separado, esto me va a costar un tiempo, pero vamos a ver cómo lo puedo vivir de otra manera. Y luego yo, como sacerdote, pues el consejo que daría es que la espiritualidad es muy importante. De hecho, últimamente en Argentina y en otros países, en Europa, se hacen congresos sobre psicología y oración. Muy importante, ¿no? Yo creo que la vida interior para el creyente está claro, pero incluso para el no creyente, porque si yo me pongo al sol y me bronceo, me pongo moreno. Quiera o no quiera, decir, oye, no, es que me he puesto moreno. Porque total. Yo creo que si uno se pone en presencia del Señor, aunque le cueste, yo creo que se broncea. Y eso puede ayudar muchísimo a contar, no tengo a mi padre, no tengo a mi madre, pero tengo a Dios. Tengo su fuerza y Él me va a ayudar a ir hacia adelante. Y esto suple mucho, suple todo. Ese es mi consejo. Pero primero, que haya un discernimiento y un entendimiento de lo que pasa. No, eso es normal. No es normal. Cuando se cae una casa encima, una familia, se hace daño uno. Entonces, para que no haya distorsión en los mensajes, ¿sabes? Y después, pues intentar ver un poco dónde sujetarme, porque un niño necesita tener un referente paterno y un referente materno para poder conjugar toda su psicología, toda su vida interior. Y luego, pues, como creyente, digo que para no creyentes incluso, el acercarte a la presencia de Dios diciendo, Señor, mira, yo no creo, pero resulta que me han dicho que esto puede ser bueno para mí. Porque si me pongo al sol me pongo moreno, aunque no quiera. Y si me pongo en tu presencia, si yo noto que me pongo moreno, pues a lo mejor es que existes. Y esto ya no solo para padres, a la hora de tomar una decisión, ¿no? Siempre igual tienes dudas, pero no solo para un padre y una madre saber si separarse o no. En cuanto a una decisión en la vida, yo por ejemplo estoy pensando en hacer algo o no, ¿cómo sabes si estás tomando la decisión correcta? Bueno, yo creo que eso es el proceso de liberación, de que tienes una libertad y tienes que optar, y para eso pues hay que hacer una reflexión seria sobre lo que estás haciendo, y después de hacer la reflexión seria tienes que ver un poco si lo que vas a hacer es algo que te va a realizar como persona, y en último lugar tienes que optar. Yo creo que a ti te cuesta mucho la opción, ¿eh? A mí me cuesta mucho la opción. Pero es una fase, ¿eh? Es una fase, porque de hecho estás en ello, estás trabajándolo, ¿eh? Entonces, tiene que haber una deliberación sobre un tema. Decir, oiga, ¿invierta usted en tal? Bueno, vamos a ver, esto qué parte positiva tiene, qué post negativos tiene. Oiga, que lo vamos a operar, ya, pero ¿qué posibilidades tengo de...? No tiene casi ninguna. Pues mire, no me voy a operar, ¿eh? Oiga, esta chica resulta que la he conocido y me gusta físicamente y estoy contento con ella, tal. Bueno, hasta ahí es una amistad, no es más. E incluso me ha acostado con ella, cosa que no se debería, porque te va a llevar antes a no tener cimientos positivos hasta que llegara ese momento, ¿no? Y me gusta también. Bueno, ya, pero realmente la amo. Sé que es el proyecto de mi vida. Sé que con ella puedo hacer algo grande.
sé que voy a construir una familia o no. Entonces yo creo que por eso las cosas grandes tienen su espera, tienen sus procesos. Primero conocerse, después valorarse, después ver si el proyecto es posible y luego después ya optar. Y optar con amor, optar con alegría, optar con esperanza. Oye, si uno se equivoca, pues se levanta. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, no, muy bien. Y luego hay unas preguntas que me gusta hacer siempre clásicas. Detalle, detalle. El padre es muy preciso, muy profundo al responder y no desaprovecha un momento para evangelizarle, ¿no? Para anunciarle, mira, tú puedes, mira aquí y acá. Me parece espectacular. Muy bien hecho, muy bien hecho. Ya del podcast y te iré, bueno, realizando algunas preguntas y a ver qué nos puedes llegar a contar. La primera es, ¿qué es para ti el amor? Pues yo lo tengo muy interiorizado. Para mí el amor es hacer de otra persona el proyecto de la vida. En el caso de amor, ¿no? Porque la amistad es otra cosa. La amistad es conjugar dimensiones de las dos personas y ayudarse mutuamente. Pero amar es hacer del otro el proyecto de tu vida. Contar con que esa persona va a estar siempre contigo y que tú optas por ella en lo bueno y en lo malo. Y llega el momento malo. Y llega el momento de dificultad. Y llega otra persona que puede querer apartarte de ella. Pero el amor es una vocación. El amor es decir, yo estoy por ti. Yo decido estar contigo. Siempre. Aunque vengan malos momentos. Porque como te decía antes, que las palomitas muchísimas veces dejan de estar. Y no por eso deja de estar el amor. El amor ahí se hace más grande en el proyecto de vida. Muy bien. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida? Ay, yo qué sé. Pues mira. Y yo qué sé. Yo recuerdo cuando mi madre tuvo el ictus, me sentí muy mal. Me sentí muy mal. Mi padre murió y me sentí mal, pero cuando mi madre tuvo el ictus, pensé que lo que más me acercaba a Dios era mi madre. Porque yo creo que el amor de Dios se hace presente a través de personas. Y nadie te ama como una madre. O pocas veces puedes tener a tu mujer, claro, yo eso no lo he experimentado. Pero cuando mi madre se puso tan malita, yo experimenté un momento de limitación. Y además es muy bonito porque nos dijeron que moría esa noche. Y entonces mi hermana estaba a un lado, yo al otro, estábamos rezando al Señor para que la acogiera porque nos dijeron que moría esa noche. Y yo le dije, Señor, ahí tienes a mi madre, como cuando Jesús dijo, ahí tenéis a vuestra madre. Y noté que decía, no, ahí tienes tú a tu madre. Y en aquel momento mi madre abrió los ojos y dijo, ya no me muero. ¿Cómo? Sí, que un Señor me ha levantado y me ha dicho que ya no me muero. Que Él hace nuevas todas las cosas. Pero madre, sí, que ya no me muero, que el Señor ha dicho que hace nuevas todas las cosas. Bueno, fue una alegría inmensa. Yo estuve una temporada muy nervioso porque la tensión a mi madre no le bajaba hasta que encontramos a un gran médico de la tensión. Ah, o sea, literalmente no se murió ese día. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Que le ayudó a regularla y eso pues nos hizo muchísimo bien. Ese fue un momento porque yo experimenté el amor de Dios a través de mis padres y especialmente a través de mi madre. Bueno, y eso es real, o sea, pasó, se levantó y siguió con Bueno, siguió poco a poco y hoy día mi madre va a cumplir esta semana que viene 94 años. Wow, o sea, sigue 3 años sin... Ah, aún sigue viva. Qué fuerte, qué fuerte. Medio después sigue viva. Y con una cabeza muy buena, ¿eh? Ostras, qué bueno. Sí. Pues oye, me alegro mucho. ¿Y ahora cuál es tu mayor sueño? Pues te lo he dicho al principio de la entrevista, ¿no? El otro día cuando escuché que esa religiosa había dicho lo más importante que he hecho en mi vida ha sido buscar tu rostro. Yo soy creyente, soy sacerdote y soy feliz. Soy muy feliz de ver cómo los demás pueden descubrir lo que yo he descubierto, siempre desde la libertad, ¿eh? Y entonces me gustaría centrar toda mi vida hasta el final. Me gustaría centrarla en buscar su rostro. En que fuera lo más importante de mi vida. Más allá de mi amor a los demás, más allá de mi amor a las cosas, que él sea lo importante, que yo me centre en esto, porque creo que es lo que me va a llevar por el camino que necesito, que es el propósito mío, llegar a Dios, llegar a la vida eterna. Eso es. Un abrazo. Qué bonito, ay, qué bonito, qué fuerte. No. Gracias. Gracias de Lo verdad veo por otra abrirte vez, sí. tanto y por transmitir todo tu conocimiento y tu sabiduría tanto a nosotros como al público Bueno, que nos un está poquito, viendo. poquito que tengo. Poquito no. Yo creo que lo estás haciendo muy bien y de verdad estoy muy agradecido que te abres de pleno y que nos hayas invitado aquí a tu casa. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida?
Pues yo creo que no siempre estarás motivado. Tienes que aprender a ser disciplinado. Creo que esto es fundamental. En los niños, en los jóvenes, en los adultos, no siempre estarás motivado. Puede venir un día que te encuentres mal, que tengas una pequeña depresión. Pueden venir momentos donde no tengas ganas de ir para adelante. Pero si eres disciplinado, si te acostumbras, tú lo haces en tus podcasts, nos enseñas un poco la disciplina de vida, eso suple mucho. Yo creo que esto incluso tiene un valor religioso tremendo. Porque seguir un hábito malo crea un vicio y seguir un hábito bueno crea una virtud. Esas niñas que ganan el oro rusas, que es ser constantes en un hábito, tener un hábito constante, y ese hábito crea una virtud. Pero también un hábito malo crea un vicio. Entonces es muy importante crear hábitos buenos. No siempre estarás motivado. Tienes que aprender a ser disciplinado. Totalmente. Y yo creo que la disciplina realmente vence al talento, y de nada te sirve hacer una cosa si no eres constante. Yo lo he vivido mucho, tú también lo habrás vivido, habrás visto mucha gente que lo vive también, ¿no? Hay otro consejo que lo daba mi maestro Julián Marías, y era que por mí no quede. Voy a hacer esto porque no quiero que quede por mí, ¿no? Y luego yo creo que lo que Jesús nos aconseja a todos, ¿no? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Creer en el Señor, porque creo que esto es el tesoro, el tesoro. Las personas que descubren eso saben que su vida adquiere un valor mucho más grande que el oro. Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, cualquiera, ¿cuál sería? Esto es muy emocionante. Pues yo creo que le diría: Señor, a pesar de mis pecados, de mis limitaciones, estaré contigo en la eternidad. ¿Tendré esa misericordia tuya? Eso sería. También lo preguntaría para el resto de la humanidad, porque ojalá que el infierno esté vacío. Es decir, ojalá que haya pocos, ¿no? Ojalá que, es verdad que está el dogma de fe de que las personas que han sido condenadas ya no se rehabilitan, porque aquí dice, tengo amigos hasta el infierno, no, hasta las puertas, porque el que entra no sale, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es muy hermoso cuando uno ha descubierto que el Señor es lo más grande que hay, que Él es vida eterna, poder que para los demás y para ti pueda existir. Yo creo que esa es la motivación de un sacerdote, poder ayudar a todo el que llega a Él a descubrir esa vida eterna. Porque has mencionado el infierno. Si lo pudieras explicar, ¿qué La ausencia de Dios, la ausencia de Dios. Antiguamente, estas realidades de cielo, infierno, purgatorio y tal, eran realidades de un lugar, ¿no? Luego se buscó que fuera, la teología lo trabajó, y era un status anime, un estado del alma, ¿no? El alma está ahí. Y ahora la teología ha ido evolucionando más, sin quitar para nada el dogma de fe, y es una relación, tener una relación plena con Dios o no tenerla, que es terrible, no tenerla eternamente, ¿eh? No entrarán en mi descanso. Eso es tremendo, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que alejar, nos tiene que alejar del mal, como el niño que el padre le dice, no te metas por ahí que te puedes caer, ¿no? Pues nosotros también tenemos que tener correcciones que nos ayuden a no caernos, a llegar a esa vida eterna. Pero con alegría y amor, ¿eh? Nada con... Solo una breve acotación a lo que mencionaba el padre. Digamos, en la teología, sin embargo, no se descarta el utilizar este lenguaje, pero siempre evidentemente limitado, ¿no? Se ha dicho lugar, estado del alma, relación con Dios, ¿no? Los tres son compatibles, ¿sí? Un lugar espiritual, de alguna manera, ¿no? Hablamos de un estado del alma, porque el alma se encuentra en esta ruptura con Dios, y una relación con Dios pues totalmente truncada, ¿no? Y el infierno es la ausencia entonces de este Dios, amor misericordioso, y por eso este lugar espiritual, digamos así, con las limitaciones del lenguaje humano, ¿no? Ese lugar espiritual tiene esta distinción, es una ausencia de Dios, por eso hay odio y todo lo que se expresa a través de la Sagrada Escritura y luego también en la tradición. Igual el estado del alma de estar en esta ruptura y la relación interpersonal, ¿no? Sí, solamente para que no se malentienda o malinterprete lo que el padre decía, como antes se mencionaba, pero antes en cuanto al constructo teológico, ¿no? Y se puede ir cambiando, variando, sin descartar, sin irse en contra de la realidad dogmática, la realidad veraz, ¿no? Que el infierno existe y que allí van todos aquellos que mueren en pecado mortal, ¿no? Básicamente. Miedo. La religión no es un tema de miedo, es un tema de esperanza.
Es un tema de confiar en una promesa que Él nos ha dicho: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y eso marcará todo el itinerario de nuestra vida. Has mencionado varias veces la vida eterna. ¿A qué te refieres con vida eterna? Porque al final es el cuerpo el que se muere, pero al final el alma persiste, Eso ¿no? es, ¿Te refieres a esto? vida después de la muerte. Es decir, hay vida después de la muerte. Realmente, si Dios existe, tiene la capacidad de haber creado una vida después de la muerte para todos nosotros. Esa vida puede ser con Dios o fuera de Dios. Nosotros la queremos con Dios, ¿no? Y yo creo que esto es lo que la religiosa que os he dicho se refería. Solo he hecho que buscar tu rostro, ¿no? Que buscar es a Dios, buscar el centro de mi vida, ¿no? Yo creo que tener un punto de apoyo y podrás levantar el mundo. Hay que tener un propósito. Tú lo tienes, yo te veo a ti con tus trabajos, pero hay que tener un propósito incluso mayor. Un propósito que te ayude a levantar el mundo y que te ayude a levantarte a ti cuando te encuentras mal. Los pitagóricos decían eso: tener un punto de apoyo y levantarás el mundo. Para mí el punto de apoyo es nuestro Señor, es Él. Sin Él para mí la vida no tiene sentido. Tendría alegrías y sufrimientos y penas, pero es tan grande descubrirle a Él, darte cuenta que Él te abre la vida, que te abre a una vida para siempre. La Eucaristía que se celebra en este altar es vivir la muerte y resurrección del Señor, como Él nos ha traído vida eterna, cómo sus heridas nos curan. Como cuando yo digo el cuerpo de Cristo y la gente me dice amén, está curándose por dentro, está restableciéndose, está proyectando una vida superior. Esto es curioso y lo hablaba ayer también con un amigo, porque le dije que tendría hoy un podcast contigo. Y yo le hice una pregunta, le he dicho: ¿cuál crees que es el momento en el que la gente no creyente o que tiene dudas está más cerca de Dios? ¿Cuál crees que es ese momento? ¿Me preguntas a mí? Sí. Pues yo es que creo que como Dios no se va de nosotros, está a nuestro lado siempre y está en nuestro interior, pues todo momento, yo creo que todo momento. Pero ¿cuándo alguien puede percibir ese flash? ¿Cuándo alguien lo puede tener? Yo creo que en el silencio, en la escucha interior. Ahí se puede percibir mucho más. Porque Dios habla muy bajito por la libertad. Y entonces, como hay muchos ruidos, no lo oímos. Estamos siempre llenos de ruidos, la televisión, en el coche, el Spotify, el TikTok, tantas cosas, ¿no?, que nos llegan a nuestra vida. Entonces necesitamos hacer silencio. El Papa lo recordaba a los jóvenes en el viaje a España: hacer silencio. Y ahí podréis encontraros con Dios. Qué bueno. A ver, nosotros también llegamos a una conclusión, y es que cuando la gente no católica, no creyente, más se acerca a Dios es en situaciones de pánico también. Cuando están cercanos a la muerte, cuando tienen una situación de pánico que no saben a quién recurrir, pues ahí a veces recurren a Él también, ¿no? Yo me he encontrado con muchos moribundos, ¿eh? Un sacerdote, de hecho yo no quería ser sacerdote de joven por no tener que ir a ver a los moribundos, porque me producía... ¿Ah, sí? Sí, yo soy sensible, entonces me producía mucho dolor. Sobre todo veía que en mi pueblo iban a por el difunto y venían llorando la gente, unos gritos interiores que a mí aquello me ponía. Y luego no sabes la cantidad de gente que me he encontrado en las carreteras a punto de morir, que he dado la unción de enfermos tantas y tantas veces, ¿no? Y yo creo que efectivamente en el momento cercano a la muerte también es un momento donde la gente está deseando que... Recuerdo un enfermo muy grave de cáncer a punto de morir, que no era creyente, y los hijos me dijeron: José Luis, ¿podrías ir a ver a mi padre en Denia, que está allí, está muy grave, está tal, pero él no es creyente? Digo: ¿y cómo lo hago? Pues decirle por lo menos que voy, porque si no esto va... Yo por el camino iba rezando diciendo: Señor, ¿qué voy a decir a esta persona que no es creyente y tal? Y cuando llegué, me dijo: hola, don José Luis, me ha dicho mis hijos que iba a venir usted a verme. Mire, le voy a decir una cosa: yo no soy creyente. Yo he hecho una empresa muy grande con muchísimos trabajadores, miles de trabajadores tiene mi empresa. Cuando voy a Barcelona o a Madrid a dormir en un hotel, por la noche si me despierto y no veo luz, me asusto porque estoy dormido y busco como sea gatas una luz. Si usted me trae una luz para este momento, en el que voy a morir, no sabe cómo se lo voy a agradecer. Bueno, me abrió todas las posibilidades, ¿no? Entonces yo pues le expresé con toda claridad cómo eso se lo había revelado el Señor ya, y cómo él lo que tenía que hacer es decirle al Señor que le quería, a pesar de que no sabía cómo, y que íbamos a ir trabajando todo eso. Bueno, le di los sacramentos, le di la comunión con el tiempo y murió cristianamente. Hablemos un poco de esto también, de la muerte, porque hay mucha gente pues, que se asusta realmente. ¿Tenemos que estar asustados en el momento en el que vamos a morir? No. Yo he sido muy temerón de la muerte, pero eso es por culpa de mi padre. Mi padre temía mucho a la muerte y me lo dejó en herencia genética. Entonces, cuando monto en un avión, cuando voy en un ascensor, siempre me cuesta un poco, ¿no? Pero poco a poco he ido descubriendo que realmente la palabra de Dios, y sobre todo la Eucaristía,
te van llenando de vida eterna. Y conforme vas entrando en esa dimensión de vida eterna, es como un túnel que te lleva a una cima. Y en esa cima ves otra cosa. Entonces yo hoy por hoy estoy mucho más dispuesto ya a la posibilidad de la muerte que en otros momentos, que me angustiaba incluso. Y veo mucha gente que le pasa. Es que fíjate, si la religión católica tuviera un elixir que curara el cáncer, lo cogerían cualquiera, creyente o no, porque se curaría del cáncer. Si la religión católica tiene un elixir que te ayuda a tener vida eterna, que te ayuda a experimentar la vida, ¿por qué no cogerlo? ¡Qué tontería! Vamos a ello. No, sí, me has dejado. Sí. Pues hay... O sea, y no es solamente lo que él dice, un filósofo, teólogo, ¿no? Sino también la forma como lo comunica y como que sabe, que sabe dónde decirle a él justamente lo que necesita, ¿no? Me parece muy, muy padre, muy pastor, ¿no? Y una cosa que también me gustaría hacer, y es que estamos haciendo ahora en el podcast, que hay una pregunta que te ha dejado el anterior invitado. Anda. Y me gustaría que la respondieras. Es algo curioso porque él no sabía que iba a venir contigo. Yo le dije, hazme una pregunta para el siguiente invitado sin que sepas quién era. Es Ernest Viñas, es un joven realmente bastante parecido a mí porque es un emprendedor. Está ahora montando una aplicación para reinventar el libro y hacer que a través de una aplicación la gente se pueda conocer y conectar a través de los mismos gustos que tiene de libros, ¿no? Entonces es un perfil muy interesante, es muy filósofo, le encanta pensar, le encanta... Ya te pasaré el podcast cuando esté activo, así te lo ves. Y es una pregunta que tenemos el vídeo por ahí y la vamos a poner. ¿Cuál es la mejor idea o la mejor nueva idea que has tenido? Y última. Mejor nueva y última idea que has tenido. Esta es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, pues yo últimamente me planteo que conjuntamente con buscar el rostro del Señor, buscarlo a Él como lo fundamental de mi vida, es cómo ayudar a los no creyentes a llegar a Dios. Cómo ayudar a un no creyente a llegar a Dios. Cómo poner todo lo que pueda de mi parte, mi inteligencia, mi voluntad, mis capacidades, para que las personas que están alejadas de Dios, que suelen ser maravillosas, la mayoría, puedan tener motivos para tener esperanza más allá de la muerte. Y luego tengo una fundación que se llama Embajadores para el Desarrollo, que hemos trabajado últimamente el tema del hospital de Buncaya, ya tenemos un tema de un pozo, que también me gustaría un poco pues, dedicar parte de mi vida, junto con el amor de Dios, al amor a los más necesitados. Esa fue como tu última mejor idea. Sí. Qué bueno. Qué bien. Pues me gustaría que hicieras lo mismo y le dejaras una pregunta al siguiente invitado, sin saber quién es, qué es lo que hace. Si tuvieras que hacerle una pregunta para que él responda, ¿cuál sería? ¿Esto es lo último? Es la última pregunta que le harías a él, digamos. Ah, pero luego puedo decir una cosa. Que Sí, por supuesto. No, esto no es lo último. Aquí aún podemos seguir charlando. Pues no sé, la pregunta que le dejo al nuevo es ¿qué sentido tiene tu vida? Muy buena pregunta. No me esperaba menos, ¿eh? José Luis. No me esperaba menos. Antes has dicho también, me ha llamado la atención, justo lo hablábamos también fuera de cámaras, no sé si lo hemos mencionado aquí en el podcast, pero lo quería dejar reflejado también, que en Barcelona, de donde yo vengo, es como la población donde menos creyentes hay, realmente. Más que menos creyentes, que está muy secularizada. Que el hecho, pues, yo qué sé, de las industrias, de la vida que se lleva hoy, pues ha hecho que sea una población donde mucha gente pues vive como si Dios no existiera. O sea, gente buenísima, ¿eh? No, sí, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces se nota en los índices de asistencia a la Eucaristía. Pero parece ser, el otro día comentaba un amigo mío, el provicario general de Tarragona, en un artículo que ha hecho, que hay mucha gente que está volviendo a bautizarse, que está bautizándose de mayor y que está viendo en los jóvenes y no tan jóvenes un acercamiento de nuevo a la Iglesia. Pero yo recuerdo a don Ricardo Carles, que fue arzobispo de Barcelona, que me comentaba eso, que había una serie de problemáticas propias de la secularización con mucha fuerza. En todo Occidente, ¿eh? En todo Occidente está ese tema, también aquí. Tengo la suerte de que en esta iglesia la misa de 8 y 9 de los domingos está llena de jóvenes, pero eso es un regalo, eso no es porque yo haya hecho nada, eso es un regalo. Vienen a escuchar, a vivir al Señor, y esas cosas son de Dios, no... El Señor sabe por qué, porque a lo mejor esa gente luego va a hacer otras cosas, como va a pasar contigo. Vas a tener un momento de hacer algo por la humanidad muy importante. Yo también creo que eso es importante porque también, no sé si pasa en Barcelona o en otros sitios, pero cuando te proyectas o cuando te haces ver que eres católico, que crees en Dios, que vas a misa, de alguna forma la gente te relaciona pues, a un perfil como más de derechas, de facha, de... ¿Sabes? ¿Qué piensas de esto? Pues creo que hay que tener personalidad.
Creo que un chico nunca tendrá una chica estupenda si no tiene personalidad, si no es capaz de decir, oye, me voy a misa porque creo, y os dejo aquí ahora a vosotros. Y que luego le explica por qué va a misa. Y luego les dice qué sentido tiene su vida. Porque de lo contrario quiere decir que somos como tierra movediza, que nuestras vidas hacen agua por todos los lados. Yo creo que hay que tener personalidad y hay que ser coherente entre lo que uno cree y lo que uno vive. Y quitarnos ya de estereotipos que no son verdaderos. Todo lo contrario. Tú fíjate lo que ha supuesto la Iglesia a través de la humanidad, las universidades creadas por ella, el sistema científico empezado por muchísimos cristianos, muchísimos católicos, cuantísimos hospitales, cuantísimos misioneros en el mundo, hasta en el último lugar de la selva hay un misionero. Es decir, el arte, lo que ha supuesto en la vida eclesial, concepto de Cristo antes y después de Cristo es la historia, y es por algo, es porque realmente ha habido una concepción del hombre, de la persona humana, de la opción por el bien, de lo que supone el amor a los demás, de lo que supone la humanidad como familia. Esto no es para tener vergüenza, es para estar muy orgulloso. Qué bueno. Y has mencionado varias veces antes también la ciencia. ¿Cómo se lleva la ciencia con la religión? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, sí. ¿No es que muchos científicos no creen realmente en lo que no pueden llegar a ver? Yo creo que al revés. Yo creo que cuanto más profundo es el científico, más es creyente. Porque cuando se acerca al límite de la ciencia, ve que hay un lugar ahí que ya no es suyo, sino que es del misterio, y ahí es donde entra Dios, ¿no? Y eso hay muchísimos científicos. Les he dicho que el Vaticano tiene una Academia Pontificia de las Ciencias, donde hay académicos de muchísimo nivel, y muchos, antes que premio Nobel, han sido académicos y están allí. Eso quiere decir que hay un altísimo nivel de físicos, químicos, matemáticos. Eso es simplemente mirar en internet y poner católicos científicos y te aparece cientos de católicos. También habrá quien no lo sea, pero el hecho de que haya muchos ya es, ya está diciendo mucho para nosotros. Entonces, En verdad, qué respuestas bien dadas, bien ese padre. Bien hecho, padre José Luis. Qué bueno. Ojalá que algún día podamos tenerlo también por aquí, ¿no? otras cosas porque el libro de la naturaleza y el libro de la fe lo ha hecho él mismo. O sea, el libro de la Biblia, la palabra de Dios, y el libro de la naturaleza, si Dios existe, es de Dios. Y entonces tiene que converger. Fe, razón, fe, ciencia, fe, cultura. Piensa que a lo largo de la historia la Iglesia ha sido un lugar de pensamiento, de ciencia, de abrir posibilidades a la gente. Y hoy día también lo sigue siendo. Y por tanto es muy importante el que pues sigamos cultivando ese amor entre la fe y la política, entre la fe y el arte, entre la fe y el deporte, porque todo eso anima a la gente a tener una dimensión trascendente dentro de la otra, ilumina desde la fe. ¿Y la fe qué es? Pues el amor a Dios. ¿Y Dios qué te dice? Ama a los demás. ¿Y Dios qué más te dice? Cree en mí. ¿Y Dios qué más te dice? Lucha por los otros. Entonces estamos en una iglesia católica, apostólica, con un papa que está siendo una maravilla, que está llegando a todos, que es un hombre maravilloso, que tiene una templanza, que nos dice, no te puedes arrodillar delante de Dios si no estás ayudando al hermano. Un papa que te recuerda con toda claridad que tenemos que estar aquí para dialogar con todos, también con los no creyentes, que tenemos que acoger a los que vienen de fuera. Es verdad que habrá que tener unas leyes, unos reglamentos, que la gente los cumpla, pero eso no quita para que el papa, el obispo, el sacerdote, el cristiano sea acogedor, porque en cada persona vemos el rostro de Cristo. Yo tengo que ver en ti a Cristo, más allá de lo que tú específicamente eres, porque tú estás tocado, si eres un ser humano y Dios te ha creado, pues estás lleno de Dios, y por tanto tenemos que ver en el otro a Cristo y servir al otro, en la otra persona, al mismo Cristo. Uh-huh. Has comentado también antes que la juventud ahora no se está bautizando tanto, ¿no? No, al revés. Que se está He dicho que ahora está volviendo. Mucha gente que no se ve bautizado en su momento, porque los padres no lo vieron, están pidiendo ellos el bautismo. Yo ahora mismo tengo dos casos, uno de 25 y otro de 27 años, una chica y un chico, distintos, de distintas procedencias, que están llevando el catecumenado de adultos. El día de ayer se me acercó un chico de 12 años, me dijo, padre, quiero bautizarme. ¿Qué tengo que hacer? Hermosísimo también, hermosísimo. Una chica y un chico, distintos, de distintas procedencias, que están llevando el catecumenado de adultos, porque cuando es mayor reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Vale. Y entonces son ellos los que lo piden, pero en toda España está siendo algo muy especial. ¿Y qué se hacen las ceremonias del bautismo? Pues en el bautismo tú estás bautizado, ¿no?
No, yo no. Ah, ¿tú no? No estoy bautizado. Anda. Ahí está. Yo próximamente el podcast del bautizo de este chico. Por eso me Ten llama cuidado, la ten atención. cuidado si te das media vuelta. No. Siempre desde la libertad. No, pero yo te lo he comentado El antes. bautismo es la puerta de entrada al cristianismo. Ujú. O sea, Dios ya te reconoce a ti como padre, como hijo, aunque tú no le reconozcas a él como padre. Pero en el bautismo eres tú el que le reconoces como padre. Y hay unos padrinos tuyos, o tus padres, que avalan eso, y lo mismo que te dan una educación sin tu permiso, y luego tú optas por lo que quieres, te dan el bautismo porque te dan a Dios desde pequeño, no quiere que no lo tengas en edad, y luego tú optas por sí o no, ¿no? Pero el bautismo es la gracia santificante que quita el pecado original, que quita ese sentimiento de egoísmo que también hay en todo hombre y de pecado, y te abre a una vida nueva. ¿Y yo podría ir al cielo sin estar bautizado? Si tienes deseos de ir al cielo, hay una cosa que se llama el bautismo de deseo. Pero si puedes hacerlo es mucho mejor, porque tienes la seguridad de que el bautismo te lleva a ello. El otro está siempre el sí o sí no, ¿no? Yo te lo comenté justo antes, fuera de cámaras, que si yo no estoy bautizado realmente es porque mi madre me comentó en su momento que ella no quería decidir por mí mi religión, ella quería que yo lo hiciera cuando pues, ya tenga una edad y conciencia. ¿Por qué surge en mí un deseo tan grande de bautizarte ahora mismo? Surge en mí un deseo... ¿Pero podrías bautizarme sin tener padrinos o lo que sea? No, un padrino tendría que tener, pero y también tienes que tener una mínima formación, que ya algo tienes, ¿sabes? De hecho, pero yo creo que te abriría muchas posibilidades a ti el bautismo, porque es la puerta de la iglesia, pero es la puerta de la vida eterna, es la puerta para poder tener otros sacramentos, y es la puerta de poder decir: Dios mío, te necesito, te quiero. Sí, ahora contigo mi vida va a tener mucho más sentido. Vale, suena bien. Me gustaría que... Lo impacta, en verdad. despidieras este podcast con un mensaje a la audiencia, un mensaje a la gente que se ha quedado hasta aquí viendo esta charla que hemos tenido, en este caso sin vino, pero antes con agua y con vino. Pero ¿con qué mensaje te irías o cuál es el legado que quieres dejar? Me gustaría hacer una oración contigo. Vale. ¿Te gustaría que abriéramos las manos los dos? ¿Tú también? ¿Así? Sí, y yo dirigiera la oración contigo y tú interiormente la intentaras vivir. Vale. Dios Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de José, Dios de Moisés, Dios de los profetas, Dios de la Virgen María, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Que este podcast llegue a tanta gente como tú quieras, para que descubran que contigo la vida tiene sentido, que en lo malo y en lo bueno estás con las personas, que abres las puertas del cielo y que solamente con desearlo tú estás presente porque dejas la libertad del hombre para que diga sí o no ante ti. Ten misericordia, Señor, de mí, y ayuda a Tobías con este podcast y con todo su trabajo a poder darse cuenta que tú eres lo más grande a lo que él ha podido llegar a adquirir algún día. Te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te salve María, Madre del Remedio, Madre de esta parroquia. Cógenos de la mano a Tobías y a mí y a todos los oyentes para que podamos descubrir tu mano de madre que siempre, siempre nos lleva a tu Hijo, nos lleva al cielo. Amén. 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 Y muchas gracias, Padre, por esta charla que nos has dado. Estoy muy agradecido, ya te lo he dicho, bueno, te lo he dicho muchas veces, pero gracias por aceptar esta charla, por abrirnos las puertas de tu casa, y nos despedimos de este podcast, este maravilloso podcast. Y a todos los oyentes, pues nos vemos en la temporada siguiente. Esta ha sido la primera temporada de Un Vino Con. Me ha gustado mucho el formato y por ello pues decidiré seguir, porque es una cosa que estoy disfrutando mucho. Me da la oportunidad de conocer a gente maravillosa, gente como José Luis en este caso, gente maravillosa como ídolos que tenía hace mucho tiempo, la oportunidad de poder sentarme con ellos, charlar y tener charlas que llegan a mucha gente y pueden llegar a conectar con mucha audiencia, pues me gusta mucho y es por ello que decidiré seguir con este podcast. Así que nos vemos próximamente en una nueva temporada de Un Vino Con. Gracias de nuevo, Padre. Gracias a ti, gracias a Sergio a también. Sergio, la persona que nos ha atendido, que nos ha auxiliado. Y nada, ojalá que sea para provecho y para bien de mucha gente. Muchas gracias. Muy, muy bueno, en verdad. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho. Y es interesante que cada vez más, por toda
esa tendencia, digamos, cultural aquí en Occidente de apreciar otra vez a la iglesia, a la religión, ¿no? Cada vez más se hacen esos podcasts así, muy interesante, me ha gustado mucho. Inclusive a mí mismo me cuestiona. Les digo brevemente, recientemente hice algún podcast con unos chicos, ellos son más del este nicho humorístico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no es mi ambiente propiamente. Me invitaron y yo estuve ahí hablando aquí y acá. Hice algunas aclaraciones importantes porque no quería que allí se malinterpretase que yo estoy como promoviendo, porque veía antes de ir al podcast lo que ellos hacen y habían cosas que sí, que son vulgares o que van en contra de la fe, ¿no? Entonces yo dije, si estoy aquí es sencillamente para hablar con ustedes, ver aquí y acá. No, esto no se tome como una especie de promoción de sus contenidos, ¿no? A menos que haya alguno que sea muy bueno, pues bendito sea Dios, pero si es que tienen este perfil, ¿no? Bueno, entonces ahora me cuestionaba, ¿no? Al ver esto también a nivel, digamos, prudencial, a nivel también, digamos así, de mi actitud ahí entre ellos, quizá hubiese aprovechado un poco mejor, ¿no? Me estoy cuestionando esto, ¿no? Les comparto con toda tranquilidad esto, ¿no? Hubiese aprovechado más para acercarles más a Dios, aunque tengo que decirles que, digamos, aunque en las pantallas ellos hacen un show un poco así de cómico, sin embargo, fuera de las pantallas, en cambio, hay conversaciones muy buenas, ¿no? Muy profundas. Como que se saca un poquito el personaje que están interpretando ahí y ya vienen como a cosas mucho más profundas, ¿no? Tanto que ellos se han acercado a los sacramentos, ¿no? Una cuestión muy, muy bonita. Pero sí, luego me cuestionaba quizá el impacto exterior hacia fuera de la pantalla, ¿no? Sí, bueno, solamente les comparto igual esto. Bien, permítanme ahora sencillamente darles la bendición y agradezco una vez más a este podcast. Se llama Toby Sayet, ¿sí? Junto al padre José Luis. Permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta pronto.